Nos referimos a la denominada Guerra Cristera de 1926-1929, al conflicto armado de considerable extensión geográfica que involucró a un amplio conjunto de grupos sociales como consecuencia de la escalada en el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado revolucionario en formación. Que el conflicto cristero ha venido suscitando calurosas polémicas que exceden largamente el ámbito historiográfico, y es de esperar que en vínculo con esto se produzcan un incremento de los relatos e interpretaciones. La guerra cristera es efectivamente un acontecimiento al que se interpela desde memorias encontradas y al mismo tiempo un hecho sobre el cual se producen auspiciosas indagaciones. Y en el nombre ese de Dios voy a empezar a cantar los versos de Martín Díaz que no he podido arreglar en esa mesa redonda y arriba la cocina. El día 18 de octubre, como a las 11 del día, llegó Martín a la... No resulta ocioso comenzar resaltando el hecho de que el relevante peso de la Iglesia Católica en México desde la época colonial condicionó una recurrente disputa en torno a sus atribuciones, provocando agrios enfrentamientos durante el siglo XIX, fundamentalmente a partir del proceso de consolidación estatal bajo auspicios liberales. Existe consenso en señalar al porfiriato como un periodo de relativa convivencia pacífica entre el Estado y la Iglesia. Por otra parte, bajo esas circunstancias, esta última experimentó una notable reorganización y expansión, siendo particularmente importante su penetración en algunos medios rurales, que pasaron a contar con presencia eclesiástica estable por primera vez. La revolución de 1910, en cambio, hizo emerger una creciente tirantez, sobre todo a partir del ascenso del grupo constitucionalista que inculpa a la Iglesia por su apoyo al reaccionario régimen de Huerta, 1913-1914. Las tendencias antieclesiásticas adquirieron así mayor protagonismo, plasmándose en una serie de prácticas y medidas que indignaron a los medios católicos. El triunfo del constitucionalismo en 1914 abrió el camino a un anticlericalismo que, anteriormente menor y vago, pasó al centro de la escena revolucionaria oficial. Y si bien es cierto que este era un movimiento que provenía fundamentalmente de las ciudades y de las élites, no tardó en extenderse también al campo y a algunos sectores populares. El vínculo con la Iglesia comienza así a constituirse en un terreno de serios enfrentamientos, politizando la institución eclesiástica y la religión, y tendiendo a conformar bandos enfrentados. La tensión provocó aún la sanción de la Constitución de 1917, ya que la misma contenía artículos claramente antieclesiásticos y que recortaban fuertemente atribuciones de la Iglesia a manos del Estado. En ese texto se prohíben las órdenes monásticas, se niegan derechos de posesión de bienes inmuebles, se reglamentan las funciones religiosas y el número de sacerdotes que pueden oficializar una misa. Se avanza en el laicismo educativo, entre otras. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles lanza su decreto llamado Ley de Calles, donde se le quitaron los derechos a la Iglesia, lo que desató la Guerra Cristera que terminó en 1929. La Ley Calles, oficialmente llamada Ley de Tolerancia de Adultos, fue una ley mexicana expedida el 14 de junio de 1926, cuyo fin era controlar y limitar el culto católico en México. Esta ley fue elaborada durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles, a quien debe su nombre.
La promulgación de la Ley Calles fue uno de los motivos principales para el inicio de la Guerra Cristera, la cual buscaba la anulación de dicha ley. La Ley Calles tenía por objetivo mantener bajo control la Iglesia, sometiéndola a los designios del gobierno. Entre sus normas estaban la limitación del número de sacerdotes a uno por cada 6.000 habitantes, necesidad de una licencia expedida por el Congreso de la Unión o los Estados para poder ejercer el ministerio sacerdotal, necesidad de estar registrados ante el gobierno municipal del lugar donde el sacerdote oficiara el culto religioso, reformas al Código Penal para establecer condenas por el incumplimiento de alguna de las nuevas leyes. Con la consolidación de la hegemonía constitucionalista y el acceso de Obregón a la presidencia a principios de la década de 1920, el conflicto incluso pareció apaciguarse, no en poca medida debido a las señales de mayor pragmatismo y predisposición a la consolidación por parte de este último. Sin embargo, a partir de la presidencia de Elías Calles en 1924 a 1928, representantes del sector tenazmente anticlerical del constitucionalismo, las tensiones en torno a la cuestión religiosa llegarían a su clímax, produciéndose en aquel contexto de exaltación la Guerra Cristera. Especialmente relevantes para el estallido de la crisis fueron la competencia entre los sindicatos católicos y los de la CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana, aliada al gobierno y fervientemente anticlerical, y por el proyecto de establecer una Iglesia Católica Apostólica Mexicana, adicta al gobierno. Por su parte, este intento cismático convulsionó a los militantes católicos, quienes fundaron organizaciones de lucha como la Unión Popular y la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, las cuales mantendrían una importante actuación durante la Guerra Cristera. El aspecto más sensible fue, sin embargo, la pretensión gubernamental de aplicar rigurosamente las leyes constitucionales de carácter anticlerical a inicios de 1926, produciéndose una respuesta de la jerarquía eclesiástica pidiendo que se las aboliese. Por el contrario, Calles redobló su ataque decretando a mediados de ese año una serie de reformas al Código Penal relativas a las sanciones por infringir la legislación sobre cultos. La ruptura definitiva se produjo entonces cuando, a través de un pastoral colectiva, la Iglesia anunció que suspendería los cultos a partir de agosto. El historiador francés Jean Meyer destaca el hecho de que los ejércitos cristeros se conformaron a partir de una coalición multiclasista rural, de la cual solamente quedaron excluidos los hacendados y campesinos agraristas.
aquellos que obtuvieron tierras del gobierno y a cambio eran movilizados en su favor. Meyer no se detiene, sin embargo, a analizar posibles diferencias y contradicciones dentro de esta coalición, tratando al movimiento como un conjunto monolítico que representa al pueblo católico rural. Se presenta repetidamente la figura de un pueblo rural en armas que responde al unísono ante la agresión estatal sin variantes de importancia, dado que de todos modos reconocen las diferencias socioeconómicas de las rebeldes. Meyer sostiene que su motivación no respondía a causas en ese nivel, sino a su profunda y compartida religiosidad católica romana tradicional, que defienden en contra de la institución del Estado. El conflicto es vivenciado además como oportunidad para la aventura mística y el martirologio como destino de entrega en nombre de Cristo Rey. Comenzaron a producirse durante el segundo semestre de 1926 alzamientos espontáneos que movilizaron a diversos sectores rurales, tomando el conflicto otra dimensión. Para inicios de 1927, en algunas regiones la insurrección es amplísima, adquiriendo los rasgos de una verdadera guerra civil, aunque debe aclararse que en ningún momento corrió riesgos la estabilidad del gobierno central. Sobre todo es así en la zona centro-occidental, estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas y Guanajuato. Los cristeros se enfrentaron al ejército y auxiliares bajo la forma de guerrillas, llegando a controlar intermitentemente algunos pueblos y obteniendo importantes apoyos de buena parte de la población. Luego de 3 años de cruentas luchas, durante las cuales los cristeros llegaron a mejorar notablemente su organización y se convirtieron en una seria amenaza, el conflicto concluyó debido a un acuerdo entre el gobierno y las autoridades eclesiásticas que puso fin a la suspensión del culto. Este acuerdo implicaba una desautorización inmediata de parte de la jerarquía, dejando sin legitimación a aquellos sectores que pretendían continuar con las acciones armadas. Para ese entonces, el saldo de la guerra había sido de unos 70.000 a 85.000 muertos, casi la mitad de los que ya había cobrado la revolución durante la década anterior. En años posteriores, las tensiones por cuestiones religiosas continuarían teniendo un peso significativo, especialmente a partir de las campañas de educación socialista en el campo. Pese a todo, el gobierno de Lázaro Cárdenas marcaría el inicio de una política conciliatoria que pondría fin al ciclo de enfrentamientos frontales entre Iglesia y Estado. A partir de allí, se conformaría una memoria oficial que, con relativo éxito, tendería a reivindicar a las figuras del constitucionalismo y a callar la amplitud de la guerra cristera. El martes me fusilan a las 6 de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero, por eso me condenaron, porque yo soy un cristero. Es por eso me fusilan el martes por la mañana. Matarán mi cuerpo inútil